Buenos días, chicos. Vamos a llegar a resolver la práctica que se les envió el día de ayer para que puedan rendir bien el examen del día de hoy. La primera pregunta dice lo siguiente: marca si las siguientes palabras son simples, compuestas o parasintéticas. Vas a recordar lo siguiente, ¿ya? Las palabras se dividen en 4. La simple es aquella palabra que no deriva de ninguna otra palabra. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra flor, la palabra sol. En cambio, la derivada ya le agrego un prefijo o un sufijo para formar una nueva palabra a partir de una simple. Por ejemplo, si mi palabra simple es flor, yo le añado el sufijo ero y estoy formando la palabra florero. Lo mismo pasa con sol. Ya, esto es una palabra simple. Le aumento nada más el sufijo ar y estoy formando la palabra solar, que es derivada. ¿Está bien? Las derivadas poseen sufijos y, en este caso, sufijos y prefijos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir la palabra simple, que es, a ver, una palabra simple, suelo, ¿ya? La palabra simple, suelo. Quiero añadirle un prefijo. Antes de suelo escribo el prefijo sub. Entonces, ¿qué palabra nueva he creado? Subsuelo, ¿ya? Esas son las palabras derivadas. Ahora, ¿cómo es una palabra compuesta? ¿Ya? Está formado a partir de dos lexemas o a partir de dos lexemas raíces o de dos palabras simples. Por ejemplo, si yo digo la palabra toma más la otra palabra todo, ¿qué palabra compuesta estoy creando? Toma todo. Lo mismo pasa en esta palabra. Yo digo la palabra simple boca, más calle. ¿Qué palabra compuesta estoy creando? Boca, calle. Ya, mira la diferencia que hay. Entonces, en una compuesta está formado por dos lexemas o dos palabras simples, ¿ya? Y la parasintética está formado ya puede estar formado por un prefijo más un lexema y un sufijo, ¿ya? O también puede estar formado por dos palabras simples, es decir, por dos lexemas más un sufijo. Por ejemplo, yo te digo la palabra aseñorado, ¿ya? La palabra es aseñorado. Primero lo que hago es identificar la raíz de esta palabra. ¿Cuál sería la raíz? A ver. Muy bien, la raíz sería señor, ¿no? Y a partir de esto se originan otras palabras, señor. Antes de señor me queda la A y después de señor me queda el ado. Ahora date cuenta, lo siguiente, la palabra señor, lo voy a resaltar de amarillo, es el lexema, es decir, la parte importante de la palabra, ¿no? O raíz también se le denomina. Antes del lexema, ¿qué se ubica? El prefijo. Antes del lexema se ubica el prefijo, ¿ya? No te olvides. Ahora vamos, señor llega a ser el lexema. Y el otro, ado, que llega a ser lo que se ubica después del lexema. ¿Cómo se denomina? Sufijo. Entonces, cumple esta regla, ¿ves? Prefijo, lexema y sufijo. Aquí está. Prefijo, lexema y sufijo. Por lo tanto, esta palabra es parasintética. Entonces, no te olvides que las palabras hay palabras simples, hay palabras derivadas, hay palabras compuestas que están formadas a partir de dos palabras simples o dos lexemas y las parasintéticas, ¿ya? A partir de ello analizamos la premisa que dice, vamos a analizar la palabra boca manga, aniñado y boca. Ahora vámonos a lo siguiente, analizamos la palabra boca manga. Date cuenta que son dos palabras simples, boca más manga. Por lo tanto, ¿qué palabra llega a ser esta? Cuando está formado por dos palabras simples o dos lexemas, ¿cómo se le denomina? Palabra compuesta. Entonces, esto es una palabra compuesta. Vamos ahora a la palabra aniñado. Llegamos a dividir en sus partes, ¿ya? Aniñado viene de niño. Entonces, ¿cuál sería su lexema o raíz? Nin, ¿ya? Nin, porque de niño deriva niñito, niña, niños, ¿ya? Por eso la raíz es nin. ¿Qué me sobra? Ado, y antes de nin está
la letra A. Entonces analizamos. Mi lexema lo resalto de color amarillo, lexema o raíz, no te olvides. A partir del lexema se generan otras palabras. Este es el lexema, ¿ya? Entonces te pregunto, antes del lexema, ¿qué se ubica? El prefijo. Antes del lexema está el prefijo. Después del lexema o raíz, ¿qué está? El sufijo. Entonces, prefijo más lexema más sufijo, ¿qué llega a ser? Vete aquí. Prefijo más lexema más sufijo. ¿Qué llega a ser? Una palabra parasintética. Entonces, aquí coloco que aniñado es igual a una palabra parasintética o parasíntesis, ¿ya? Boca. Ya, boca es una palabra simple. Ya, es una palabra simple. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Compuesta, parasintética y simple. A ver, ¿dónde está compuesta, parasintética y simple? Esta sería mi respuesta, la letra A. ¿Ya? En el examen te va a venir una pregunta así parecida, así que tienes que estar al tanto. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, vamos a analizar aquí abajito. Si yo te digo la palabra reloj, ¿qué sería reloj? A ver, analicen, reloj. De reloj sale relojito, a ver, vamos a escribir relojito, ¿qué más? Relojero, ¿ya? Entonces te pregunto, ¿cuál sería la raíz? Reloj, ¿no es cierto? Porque es la parte que no cambia. Reloj, ve, hasta aquí se repite. Entonces, como reloj llega a ser un lexema, es considerado una palabra simple. En cambio, relojito ya llega a ser una palabra derivada, porque después de reloj estamos viendo el sufijo ito. Entonces, cuando tú a una palabra derivada le aumentas un sufijo, o si no un prefijo, se le denomina, como ya te mencioné, derivado. Ahora, ¿qué dice? Señala la palabra que no posea prefijo. A ver, lo dividimos. Prehistoria, ¿cuál sería el lexema? O raíz, ya vamos. De color celeste vamos a resaltar el lexema, ¿ya? La parte importante, ¿cómo se denomina? Lexema. Entonces aquí sería la palabra historia. Antes de el lexema está la palabra pre. Por lo tanto, pre es considerado un prefijo porque va antes del lexema. Subsuelo. ¿Cuál llega a ser mi raíz? Suelo. Antes de suelo está la palabra sub. Entonces, llega a ser un prefijo. Desleal, ¿ya? De desleal también su familia léxica llega a ser lealtad. Entonces, ¿cuál es mi lexema o raíz? Llega a ser leal. Y antes de esto está el prefijo des. Antiterrorista, vamos a resaltar terrorista. Antes de la palabra terrorista está anti. Por lo tanto, anti es el prefijo, ¿ya? Caminito, analizamos la palabra caminito. De caminito su familia léxica de la palabra caminito son camino, caminar, caminante. Entonces, ¿hasta dónde sería la raíz? Hasta camín, ¿no? Todo esto sería el lexema. Ahora, aquí, antes del lexema camín, no hay nada. Entonces, ¿qué palabra carece de prefijo? La pregunta te dice, ¿qué palabra no posee prefijo? Es decir, antes del lexema se ubica el prefijo. Antes de la palabra historia está pre, antes de suelo está sub, antes de leal está des, antes de terrorista está anti, y antes de camín no hay nada. Entonces, la palabra caminito no tiene prefijo. Entonces, esta es mi respuesta. Ahora, ¿qué te dice en la número 3? La palabra florero tiene subrayados. A ver, vamos a ver. La palabra florero está subrayado la parte flor. Pero, ¿qué llega a ser esta partecita? Vamos a analizar. Ya analizamos, para hallar el lexema de la palabra florero, formamos su familia léxica, ¿ya? De florero sale flor. ¿Qué más sale? Flores. Florero, ¿no? La misma palabra florero. Entonces analizamos. ¿Hasta dónde se repite? Hasta flor nada más, ¿ve? Aquí se repite flor, aquí también flor. Y por último, flor.
¿Te das cuenta? La palabra que no cambia o la parte de la palabra que no cambia, que se mantiene cuando forma su familia léxica, se le denomina, ¿cómo se le denomina? Lexema o raíz, ¿ya? Así se le denomina. Flor no cambia, no se modifica, es una parte invariable de la palabra, es lo más importante, por eso se denomina raíz. Entonces, analizamos que flor, la parte subrayada, es decir, flor llega a ser el lexema, ¿ya? Llega a ser el lexema. Y si hubiesen subrayado la parte ero, ¿qué sería ero? Después del lexema, ¿qué se ubica? El sufijo. Entonces, si hubiesen subrayado la palabra ero, sería sufijo. ¿Está bien? A ver, vamos a lo siguiente. Para que un poquito puedas guiarte también. Si yo te digo, a ver, de la palabra alumno, si yo te menciono lo siguiente, la palabra, la parte subrayada, ¿qué llega a ser? Y entonces analizamos. Primero lo que hago es buscar su familia léxica de alumno. De alumno, analizamos. De alumno sale alumnado, alumnito, alumnos, ¿no es cierto? Entonces analizamos. Ya te dije que la raíz es la parte que no cambia, que no se modifica, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde se repite? Se repite la A, se repite la L, en todo se repite la U, también la M, la N. La O se repite, ya no se repite. Por lo tanto, solamente mi raíz sería hasta la N. Por lo tanto, ¿qué llega a ser la palabra subrayada, la parte subrayada? ¿Llega a ser un sufijo? No. En este caso, esta palabra subrayada se le denomina morfema flexivo o gramatical, ya cualquiera de los dos. Morfema flexivo gramatical de género. ¿Ya? De género. ¿Por qué se denomina de género? Porque la O te indica que está en género masculino. Y si estaría la A, ¿qué sería? Si estaría alumna, sería morfema flexivo de género femenino. Y si estaría la OS subrayado, sería morfema flexivo de género y número. ¿Por qué de género y número? Porque en este caso, la S me indica que mi palabra está en género mejor dicho, en número plural. Ya no te olvides. Entonces, si en tu examen está subrayado la O y la S, automáticamente marca esa cosa, morfema flexivo de género y número. ¿Está bien? Pero si está subrayado, ¿qué pasaría si ya no está subrayado la OS, sino solamente alumno? Está subrayado solamente la parte de color rojito, esta de acá. ¿Qué sería? En este caso sería lexema o raíz, cualquiera de los dos nombres, ¿ya? ¿Está bien? Ahora pasamos a la otra pregunta. ¿Qué te dice? Señala verdadero o falso según corresponde. Analicemos estos enunciados. La palabra amistad es aguda. ¿Ya? ¿Qué dice? La palabra amistad es aguda. Ahora recordemos lo siguiente. Esto lo he copiado de una de las clases que hemos hecho. Ustedes saben que las palabras, según la ubicación de la sílaba tónica, se dividen en 4. Recordemos, agudas, las agudas también se les denomina oxítonas, las graves, ¿cómo se les denomina? Paroxítonas, las esdrújulas, se les denomina proparoxítonas y las sobresdrújulas preproparoxítonas, ¿ya? Las agudas, la mayor fuerza de voz es en la última sílaba, las graves llevan acento en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la trasantepenúltima sílaba. Entonces analizamos. ¿Qué nos dice en este ejercicio? La palabra amistad es aguda. A ver, veamos. Para saber primero qué palabra es, llegamos a silabiar. Amistad. A ver, pronuncio. Amistad. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba tat, es decir, en la última sílaba. Por lo tanto, las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba se les denomina aguda. Entonces, mi enunciado es verdadero. ¿Qué dice el otro? La raíz en una palabra es la parte
invariable. Ya te mencioné que la raíz también tiene otro nombre. ¿Cómo se le denomina? Lexema. ¿Ya? Es raíz o lexema. Es la parte invariable, sí, eso es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque no cambia, pues la raíz nunca va a cambiar cuando formamos su familia léxica. Por ejemplo, si te digo la palabra niño, a ver, para formar su raíz, analizamos su familia léxica. De niño sale niñera. ¿Qué más? ¿Qué familia léxica se forma? Niñito. Hasta aquí nada más. Entonces veamos. Se repite la N, se repite la I, se repite la ñ, la O se repite, ya no. Entonces, ¿cuál sería mi raíz de esta palabra? ¿Cuál es mi raíz? Nin. ¿Te das cuenta? Nin. ¿Y varía o no varía? Claro que no cambia. La raíz en una palabra no cambia. Entonces, por lo tanto, es invariable. Por eso, este enunciado es verdadero. No te olvides que la raíz también se le denomina lexema. ¿Está bien? El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Es un ejemplo de texto literario. Ahora recordemos lo siguiente. Existen dos tipos de texto en la literatura, ¿ya? En la literatura existen dos tipos de textos. No te olvides. ¿Cuáles son esos dos tipos de textos? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuáles son esos dos tipos de textos? A uno se le denomina literario y al otro se le denomina no literario. ¿Ya? En este caso, el literario está ubicado en los cuentos, en los mitos, en las leyendas. Tiene una función estética. ¿Qué significa estética? Genera belleza en las palabras, ¿ya? Además, tiene un valor que expresa más que nada emociones, expresa sentimientos. No te olvides de todos estos aspectos, ¿ya? En cambio, el no literario simplemente cumple la función de... ¿Qué función cumple el no literario? De informar hechos reales. En cambio, el literario mezcla la fantasía con la realidad. El no literario informa hechos reales. Por ejemplo, si yo menciono lo siguiente, cuando te miro, se quema mi piel. Entonces ahí me doy cuenta que cuando tú miras a una persona, no se va a quemar tu piel en el momento, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando belleza en mis palabras, por lo tanto, esto sería un texto literario, ¿ya? Por ejemplo, también puedo decir lo siguiente, mi corazón late al verte, y al no verte, deja de latir. ¿Te das cuenta? Entonces ahí estoy expresando belleza. Eso sería un texto literario. Y en el no literario se encuentran más que nada las noticias, los textos periodísticos, ¿no? Que te informan hechos reales. Ya, entonces veamos, ¿qué me dice el enunciado? Los textos literarios, no, el cielo estaba cubierto de blancos algodones. Es un ejemplo de texto literario. ¿Qué llega a ser entonces esto? Es verdadero, ¿ya? Porque aquí está dando belleza. En este caso dice que las nubes, ya no lo dice nubes, el cielo está cubierto de nubes así directamente, sino está asemejando a las nubes con los algodones. ¿Está bien? Por eso es literario. En el 4, ¿qué dice? Los textos literarios tienen función estética, ¿sí? Aquí dice literario tiene una función estética, es decir, que da a expresar, nos da a conocer la belleza de la palabra. Entonces, esto también sería verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? La letra C. Todo es verdadero, ¿ya? Todo llega a ser verdadero, ¿te das cuenta? Ya no te olvides de eso. Entonces, si en tu examen te pregunta qué tipo de texto maneja esta información, tú vas a solamente fijarte en lo siguiente. Si tu texto es literario o no literario, ¿ya? No te olvides, no vayas a poner informativo, no vayas a colocar otra palabra, porque eso no hemos hecho, solamente está texto literario y no literario. ¿Está bien? Ya vamos a lo siguiente. A ver, para recordar el mapa conceptual, aquí en el 5 te dice, es un elemento fundamental del mapa conceptual. Entonces, aquí en la parte final he colocado ¿cuáles son sus elementos del mapa conceptual? ¿Cuáles son?
Aquí están sus elementos, la proposición, el concepto y las palabras de enlace. Y sus elementos de forma son las elipses, que son estos medios circulitos, o si no un recuadro, ¿no? Y las líneas. Las líneas sirven para unir conceptos, igual que las palabras de enlace. Entonces, a ver, vayamos a la pregunta. Te dice lo siguiente. Es un elemento de los mapas conceptuales. ¿Cuál sería? Signos de puntuación, letras mayúsculas, proposición, aspecto visual o morfemas. Ahí en las diapositivas te dice bien claro cuál es un elemento primordial, la proposición, que es la suma de conceptos. ¿Y qué es un concepto? La idea que tengo de algo, ¿ya? Analiza el texto y coloca las mayúsculas correspondientes y subraya los errores en el uso de las mayúsculas. A ver, ¿cuál es la pregunta número 6? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer este texto y analizar cuál es el error en el uso de las mayúsculas. A ver, veamos. Aquí se ha corrido la pregunta. Ya, esto llega a ser el texto. Ya, dice lo siguiente. Feria de libro infantil y juvenil. Ven a la feria del 13 del 13 de julio al 1 de agosto. No te la puedes perder. Será un evento inolvidable para grandes y chicos. La entrada es totalmente gratuita. En este cartel solamente se está empleando un uso de las letras mayúsculas. Tú sabes muy bien que al iniciar todo escrito, al iniciar un texto, al iniciar una oración, siempre debes escribir con letra inicial mayúscula. Aquí estamos observando un grandísimo error. No te olvides. Ven se escribe con mayúscula. Está bien, con letra inicial mayúscula. ¿Dónde más? ¿Dónde más observamos? Aquí en la. Esto también se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque está dando por inicio un escrito, ¿ya? Ahora recordemos lo siguiente. Te pregunto. ¿Julio se escribe con letra inicial mayúscula? ¿Sí o no? A ver, recuerda. ¿Los meses del año se escriben con letra inicial mayúscula? Claro que no. ¿Ya? Es con minúscula. No te olvides. ¿Qué se van a escribir con minúscula? Se escriben con letra inicial minúscula. Lo siguiente, no te olvides, nunca vas a escribir con mayúscula los días de la semana. No te olvides de esto, los días lunes, martes, miércoles, jueves, nunca vas a escribir con letra inicial mayúscula, a menos que ese día de la semana esté dando por inicio un texto, ahí sí. Pero lo normal es que no se escribe con letra inicial mayúscula. Ahora, los meses del año, tampoco se escribe con letra inicial mayúscula. Por eso aquí, julio, ya que es un mes, lo estoy cambiando con minúscula. ¿Está bien? Date cuenta de eso, ¿ya? Los meses del año también no lo voy a escribir con letra inicial mayúscula. También las estaciones del año. ¿Ya? Las estaciones del año no se escriben con letra inicial mayúscula. También lo siguiente, ten en cuenta esto. Ahora vamos a ver qué palabras se escriben con letra inicial mayúscula, ¿ya? Para que recuerdes nada más. Por ejemplo, los planetas. Los planetas sí lo voy a escribir con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, si digo el planeta Marte, lo escribo con letra inicial mayúscula, ¿ya? Marte. Si digo Saturno, también se escribe con letra inicial mayúscula. No te olvides. También se escriben con letra inicial mayúscula, ¿qué? No te olvides. Lo que es referido a los nombres que se les atribuye a Jesús. Por ejemplo, cuando digo el Mesías o si no el Salvador, ¿no? El Salvador. Y también cuando está referido en caso a entidades, no a empresas, a entidades más que nada, ¿no? Por ejemplo, una entidad, dígase la iglesia. Entonces, iglesia también se escribe con letra inicial mayúscula. Está bien, cuando yo digo, por ejemplo, la iglesia es lo más importante del Perú.
¿Te das cuenta? Entonces esto, referido a lo que es más que nada a Dios, se escribe con letra inicial mayúscula. Ahora, ¿qué dice en el número 7? Patricia observa una publicación en el Facebook de Fabricio. Al leerlo, se percata que el texto que publicó su amigo tiene errores en la tildación. Ayúdalo. Identifica qué palabras deben llevar tilde. A ver, vamos, analizamos las palabras. Un viejo indio estaba hablando con su nieto. Le decía, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto le preguntó, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó, aquel que yo alimente. ¿Te das cuenta? Aquí hay palabras que si yo lo hubiese leído como está tal y como está escrito no hubiese tenido sentido. Por ejemplo, aquí dice, aquí en la palabra que estoy resaltando de amarillo, ¿qué dice? Dice corazón. ¿Te das cuenta? Dice corazón. Pero si tú pronuncias bien, sería corazón, donde lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en NSO vocal. Por lo tanto, esta palabra lo llego a tildar. No te olvides. Las reglas, las agudas se tildan cuando terminan en NSO vocal. En cambio, las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra, menos en NS vocal. Esdrújulas y sobresdrújulas siempre la tildamos, no te olvides de eso, ¿ya? Son reglas primordiales que debes llegar a tener en cuenta cuando realizas algún escrito. Vamos a lo siguiente, por ejemplo, aquí en la palabra que estoy resaltando que dice compasión, porque no lo estoy llegando a pronunciar tal y como es, ahí dice compasión. ¿Cómo se pronuncia en sí? Debe decir compasión. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Lleva en la silabación, también en la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra aguda. Lleva tilde, ¿por qué? Porque termina en N, ¿ya? Todas las palabras agudas que terminan en N se tildan. El nieto le preguntó. ¿Es el nieto le pregunto o le preguntó? Muy bien, él le preguntó. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba to, es decir, en la última sílaba. Ahora, date cuenta, también es una palabra aguda. ¿La tildo o no la tildo? Claro que sí, porque las palabras agudas se tildan también cuando terminan en vocal. ¿Cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? Observa esta palabra. ¿Qué dice? Si lo leo tal y cual, dice ganara, pero ahí debe decir ganará. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba ra. Por lo tanto, es en la última sílaba, lleva tilde, ¿por qué? Porque es una palabra aguda y todas las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal. El abuelo contestó. Aquí también la mayor fuerza de voz recae en la sílaba to. Y analiza lo siguiente, última sílaba, palabra aguda. Por lo tanto, esta palabra está terminando en vocal, la tildo, porque obedece a las reglas de las palabras agudas. ¿Ya? Aquí dice alimente. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Aquel que yo alimente. Aquí lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba men. Ahora ponte a analizar. ¿Qué palabra sería? ¿Y qué sílaba se ubica? En la penúltima sílaba, ¿no es cierto? La T es la última, me, penúltima. Es una palabra grave. Las graves no se tildan cuando terminan en vocal, ¿ves? Alimente está terminando en vocal. De esta manera tienes que analizar. Ahora, ¿qué dice el número 8? No es característica del texto literario. Ya, date cuenta. Hace rato hemos hablado del texto literario. Dice que el texto literario se emplea más que nada en lo que son las obras literarias, ¿no? En los cuentos, en las novelas, en los mitos, en las leyendas, también en algunas canciones, ¿no? ¿Con qué intención? De expresar belleza, ¿ya? Es decir, causa emoción tanto en el lector y en el escritor. A ver, de acuerdo a ello vamos a llegar a analizar. En cambio, el no literario, su función primordial es informar, pero un hecho real, así de manera directa, ¿ya? Veamos el ejemplo, mira, ¿qué dice acá? No, el ejemplo no, sino las características del texto literario.
Te dice cuál de ellas no es una característica. Veamos. ¿Predomina la función poética? Sí, porque en los poemas mayormente encuentro lo que es el texto literario. Entonces esto sería verdadero. ¿Transmite información de manera directa? A ver, vamos. ¿En cuál de ellos me decía que transmite información aquí? En el no literario. Entonces, el no literario pertenece a la información directa. Esto sería mi respuesta, porque esto pertenece al no literario. Pero en la C, ¿qué dice? ¿Despierta sentimientos y emociones en el lector? Claro, el texto literario te despierta emociones. Cuando tú lees, por ejemplo, o si has leído la obra Paco Yunque, ¿qué hace? Expresa emociones sentidas, incluso hace que tú puedas integrarte en la vida del personaje, ¿no? Te das cuenta, de esa manera tú vives la historia. Emplea un lenguaje connotativo, claro, connotativo quiere decir un lenguaje contextual, subjetivo. ¿Estimula la imaginación del creador y el lector? Sí. Toda persona que ha llegado a escribir una obra literaria, ya sea un cuento o una novela, siempre ha surgido todo ello de la imaginación. Ya tú te llegas a imaginar para escribir y también para que tú vivas la historia, el lector también se llegue a imaginar. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos son características del texto literario, menos la letra B. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, jóvenes, van a llegar a entrevistar al presidente del Perú. Entonces, ¿qué texto vas a utilizar en este caso? Vas a utilizar un texto no literario, porque solamente vas a informar. Sería un texto no literario. Pero si yo te digo, a ver, jóvenes, tienen que escribir un poema por el Día del Padre. Allá un poema, entonces tiene que causar belleza, tiene que causar emoción en el lector. Entonces estoy hablando de un texto literario, ¿ya? No es palabra grave, ya sabes que las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. A ver, analizamos. Debemos. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba B, penúltima, si es grave. Profesora. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba so. ¿Es grave o no? Sí, porque la sílaba tónica se ubica en la penúltima. Sufragio. Aquí está ubicado la sílaba tónica. A ver, analizamos. Sufragio. Gio llega a ser última sílaba y fra llega a ser penúltima sílaba, ¿ya? Entonces sí es una palabra grave. No te olvides que las graves también se les denomina paroxítonas, ¿ya? Se les denomina paroxítonas. A ver, ¿qué dice el otro número? Llenar. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba nar. En la última sílaba, por lo tanto, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está ubicado en la última sílaba. Entonces esto llega a ser una palabra, esta palabra es aguda, ¿ya? Es una palabra aguda. Bíceps, a ver, analizamos, bíceps. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bi. Última, penúltima, muy bien. Las graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? No te olvides, aquí lo coloco, penúltima sílaba. Entonces, todas son graves menos llenar, que es una palabra aguda. De las siguientes palabras, lunes, Venus, Mar, Júpiter, ¿cuántas se escriben con letra inicial mayúscula? Ya te dije, ¿los días de la semana se escriben con letra inicial mayúscula? No, eso es falso. Esto no se escribe con letra inicial mayúscula. Venus, ¿se escribe con letra inicial mayúscula? Sí, porque es un planeta. Los planetas sí se escriben con mayúscula, ¿ya? Mar, la palabra mar es un término en común. Ya es una palabra común, por lo tanto, esto no se escribe con mayúscula. Es lo mismo que río, color, ¿ya? Júpiter también es un planeta, entonces se escribe con letra inicial mayúscula. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Venus y Júpiter. ¿Dónde está ubicado eso? En la letra D, ¿ya? En la letra D. Ahora, chicos, hemos resuelto los ejercicios. Guíense de estas preguntas que van a llegar a venir en el examen. Ya repasa si es posible la teoría. Si tienes alguna duda al respecto, voy a estar a partir de mediodía, me puedes escribir al WhatsApp
¿ya? Y yo apoyarte con algunas preguntas para que puedas resolver con éxito tu examen.